Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Noé de la Cruz. Y yo, Javier García. Lograr el éxito en cualquier disciplina requiere sacrificio y dedicación. Ahora bien, si hablamos del medio artístico, deberemos sumarle a esta fórmula el talento, sensibilidad y carisma que logren destacar a un buen músico, intérprete, actor o actriz. Sin embargo, esto no siempre es garantía de alcanzar la fama y la gloria anhelada. Por tal motivo, más de uno ha optado por solicitar los favores y beneficios de las fuerzas oscuras. Quédense con nosotros para escuchar la historia de aquellos que, se dice, estuvieron dispuestos al sacrificio máximo, con tal de llegar al estrellato. Advertencia. El presente programa abordará temas que para algunos públicos les causarán escalofríos e incluso temor. Algunos más escépticos no tomarán importancia de lo aquí narrado, pero también existe un público que formulará su propia opinión. Los temas que aquí se abordan tienen que ver con el misterio, fenómenos sobrenaturales, acontecimientos perturbadores e incluso hechos que ponen de manifiesto que en México, así como en el mundo, suceden eventos que no tienen explicación. Desde historias, mitos, cuentos y leyendas que de alguna forma dejaron marca en personas y que forman parte de un vasto folclore. Desde avistamientos de seres de otros planetas, así como temas escabrosos que algunos no están dispuestos a investigar. Le pedimos mantener la mente abierta y disfrutar de este programa. Bienvenidos a Lo escalofriante de la noche. Hace ya algún tiempo abordamos este tema. Sin embargo, hoy lo veremos desde otro enfoque. Los pactos fáusticos o pactos con el diablo han sido documentados desde hace siglos. La posibilidad de que un hombre cierre un pacto con el demonio fue manejada en primera instancia por el sacerdote griego Orígenes en el año 185 al 254 después de Cristo y por San Agustín de Hipona en el año 354 al 430 después de Cristo, quienes afirmaban que cualquier acto de magia, fuese blanca o negra, era producto de una condenable unión entre hombre y demonio. En la mitología cristiana, Teófilo de Adana, o Teófilo el Penitente, era un clérigo infeliz y desesperado por su poco éxito de su carrera debido a la enemistad con el obispo. Así que decide vender su alma para poder triunfar, pero al final es redimido por la Virgen María. Esta historia aparece en una versión griega escrita en el siglo VI por un tal Eutiquianus, que asegura haber sido testigo de dicho evento. Luis, si bien cualquier persona puede ser susceptible de caer víctima de la seducción del maligno, las historias de aquellos destacados siempre serán las que nos cautiven. Hoy en nuestro podcast Lo escalofriante de la noche hablaremos de pactos de músicos y artistas que para llegar a las mieles de la fama se dice realizaron el pecado mortal al ceder su alma con tal de lograr el acometido. Así es, Noé, citando a Nicanor Gómez Villegas en su texto Implicaciones teológicas del pacto con el demonio, en la tradición literaria áurea, este pacto mortal, que según la doctrina católica, destruye la calidad moral en el corazón del hombre, quien prefiere un bien inferior, apartándolo de Dios, y que destruye también aquella participación en la vida divina denominada gracia. Comenzando con este listado, hablaremos de Giuseppe Tartini. Este músico nacido en abril de 1692 en Pirano, un pueblo de la península de Istra, hoy llamado Pirán, en Eslovenia. Fue un violinista, compositor, filósofo, científico y teórico de la música de la época del Barroco. Como dato curioso, fue contemporáneo de Antonio Vivaldi, creador de la famosa obra Las Cuatro Estaciones. Durante su vida se estima que compuso alrededor de 200 sonatas y conciertos para violín, aunque probablemente sean muchas más que no se han relacionado con el músico aún. En Italia lo llamaban el amo de las naciones, o mejor, músico del mundo.
Sin embargo, su legado perdurará hasta estos días gracias a la historia que él mismo reveló en una entrevista al astrónomo francés Jérôme Lalande, publicada en 1796, en donde Tartini cuenta que en un sueño el diablo se le manifestó y ahí sellaron el pacto. El diablo a su servicio se anticipaba a los deseos del amo, y fue ahí cuando Tartini decidió entregarle su violín. Curioso de conocer, si era capaz de tocarlo, nunca imaginó descubrir la sonata tan peculiar que fue interpretada para su deleite. Estaba tan abrumado que dejé de respirar y desperté jadeando. Inmediatamente tomé el violín con la esperanza de recordar algún fragmento de lo que acababa de escuchar, pero fue en vano. La pieza que entonces compuse fue sin duda la mejor y aún la llamo la sonata del trino del diablo, pero palidece en comparación con aquellas que hubiera destruido mi violín y renunciado a la música para siempre si hubiera podido poseerla. Esta preciosa sonata, que consta de 4 movimientos, siendo el último de ellos en donde hace gala del fantástico trino, que el intérprete debe atacar con una cuerda mientras simultáneamente lleva una melodía en las cuerdas restantes, es hasta el día de hoy un gran reto para cualquier violinista. No es de sorprender que la imagen del nefasto sea muchas veces representado con un violín en pose de interpretación, y esto nos lleva al segundo músico de nuestra lista, Niccolò Paganini. Considerado como el violinista virtuoso por excelencia, nació en Génova, Italia, en octubre de 1782. Su talento, aunado a su imagen delgada y cadavérica, hizo fácil al público de la época suponer que detrás de semejante virtuosidad en el instrumento solo podría estar Lucifer, articulando los movimientos precisos y furiosos con los cuales hacía hablar a su violín. Los rumores y especulaciones siguieron la carrera de Paganini. Se decía que su madre, Teresa, había hecho un trato con el diablo, en el que daba su alma a cambio de un futuro prometedor para su vástago. Otra creencia involucraba la reconocida promiscuidad del violinista, en donde se rumoreaba que había matado a una de sus amantes para posterior, con la ayuda del mismo demonio, encerrar el alma de la infortunada en su instrumento, el cual interpretaba usando un atuendo negro, que poco hacía por disuadir a los crédulos de semejantes acusaciones. Se cuenta también que en una presentación en Leghorn, hoy Livorno, Italia, al interpretar una pieza se rompió una de las cuerdas de su violín, obligando al músico a finalizar usando solo las 3 restantes. El asombro del público fue tal que Paganini aprovechó esto a su favor y se aseguraba de tocar en sus presentaciones con cuerdas gastadas. Así aseguraba que éstas se rompieran en su actuación, concluyendo su acto con solo 1 o 2 cuerdas. Esta fama, aunado a su afición por las mujeres, el alcohol y las apuestas, lo convirtieron en todo un rockstar de la época. Se dice que al fallecer, su cuerpo no fue enterrado en Camposanto, ya que se decía, se negó a recibir los santos óleos, contribuyendo aún más a las creencias que se centraban en su figura. La vida de Paganini fue llevada a la pantalla grande en el año 2014 con la película El violinista del diablo, en donde el gran violinista David Garrett interpreta al músico. Y como dato curioso, David interpreta cada una de las piezas de Paganini. El talento musical más una personalidad excéntrica son factores para que las creencias o rumores de pactos o situaciones paranormales alrededor de la figura en cuestión estén a la orden del día. Pero viajemos un poco más en el tiempo y vamos al año 1911, en Mississippi, en Estados Unidos, año en el que nace nuestro siguiente personaje, Robert Leroy Johnson. Este guitarrista de origen afroamericano, considerado el día de hoy como uno de los abuelos de lo que conocemos como rock and roll, influyó a grandes músicos del siglo XX, como Bob Dylan, Slash, Eric Clapton, entre otros. Se dice que en sus comienzos artísticos no era destacado por la calidad de su interpretación y que aquellos que lo escucharon no auguraban ningún futuro prometedor en su carrera. El mito del guitarrista relata que tras perderse en los escenarios y del ojo público por más de un año,
Robert vuelve con su guitarra tocando los ritmos más apasionantes y complejos que incluso sus mentores iniciales no eran capaces de ejecutar. El mito continúa de la siguiente manera. Fue en un cruce de caminos en donde Johnson ofreció su guitarra al maligno, a lo que éste aceptó la ofrenda. Le responde: una vez que te regrese esta guitarra, tu alma será mía. La carrera del músico consta de solo 29 canciones grabadas, las cuales fueron vestigio suficiente para influenciar a toda una generación de músicos y guitarristas. Se dice que la leyenda de Johnson y el cruce de caminos fue un mito esparcido por el propio músico en un principio, y que fue a su vez alimentado tanto por coleccionistas de blues blancos y en los círculos de bluesmen africano-americanos. Lo cierto es que podemos rastrear a los cruces de caminos, lugar donde la carretera se bifurca, como lugares preferidos por los practicantes del vudú y otras creencias santeras. Por otro lado, Johnson habla en varias de sus canciones de su relación con el diablo. Esta mañana temprano, cuando llamaste a mi puerta, yo dije: «Hola, Satanás, creo que es tiempo de irse». El diablo y yo íbamos caminando lado a lado. Voy a pegar a mi mujer hasta que quede satisfecho. Ella me dice: ¿no ves por qué me persigues? Debe ser el viejo espíritu maligno enterrado profundamente en el suelo. La muerte de Robert Johnson no está libre de situaciones por demás extrañas. Algunos dicen que falleció apuñalado, otros que fue envenenado por la pareja celosa de una de sus amantes, e incluso hay quienes afirman que su muerte no fue otra cosa que el producto de pagar el precio de aquella tarde en el cruce de caminos, en donde su vida y la historia de la música cambió para siempre. Así es, Noé. Si bien hemos mencionado 3 de los ejemplos más representativos de casos de pactos fáusticos, la cultura popular se encuentra llena de situaciones que sugieren el encuentro entre diversos y reconocidos artistas con el maligno, en búsqueda de obtener los más grandes favores a cambio del alma del interesado. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dejen en sus comentarios, a través de las redes sociales, si quisieran conocer más casos similares. Quién sabe, tal vez ese artista el cual sigues deba uno que otro favor, por así decirlo. Platícame, Noé, ¿conocías estos casos o habías escuchado de este intercambio nefasto por la fama y la fortuna? Fíjate que mencionaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, hace ya algunos años, las Ketchup, con una super canción que fue muy pegadora, recordará la audiencia, las Acerejé o la Acerejé, la canción, no sé, Luis, ¿recordarás esa música pegajosa? Claro que sí, Noé, ¿no? De esta canción se desataron, hay un montón de mitos, ¿no? Que precisamente era una invocación, que era cosa de brujas. Bueno, ya después como que se enteraron de que más bien era, parafrasear, ¿no? Una canción que se llamaba Rapper's Delight, si no me equivoco. Pero mira, se me vienen otros a la mente. Por ejemplo, hay una canción de Snoop Dogg que se llama Murder Was the Case, en donde habla precisamente cómo tuvo también un encuentro ahí con el amigo de los cuernos, ahí buscando alguno que otro tipo de favor. Sí, también, bueno, estimada comunidad que nos escucha, recordarán ustedes a una super banda ya ochentera, noventera, los AC/DC, y hay una canción que dice y habla Camino al Infierno, Luis. Super rock, ya sabes, y los metálicos también, ¿no? Rock metal. Así es, ¿no? Si entramos en terreno de metal, del black, etcétera, pues encontraremos muchas referencias a nuestro amigo, ¿no? Pero pues vamos a dejarla por aquí. ¿Qué te parece si a lo mejor, si al público le interesa, retomamos este tema en un nuevo episodio? Así es, estimada comunidad, te recuerdo que si quieres hacer interacción con nosotros, lo puedes hacer a través de las plataformas digitales. Puedes mandarnos por ahí algún correo electrónico o también, por supuesto, ya lo sabes, en Facebook nos encuentras como Lo Escalofriante de la Noche. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue Lo Escalofriante de la Noche.